similar a lo que sucede con otros alimentos, también cuando las proteínas se consumen en el tracto gastrointestinal, vamos a tener enzimas de tipo proteolítica que van a romper estas proteínas en aminoácidos y en pequeños péptidos, en oligopéptidos. Esto va a permitir que estos productos puedan pasar la membrana del enterocito y aquí en el enterocito se van a formar dipéptidos y tripéptidos y también va a haber aminoácidos libres, los cuales van a su vez a ser transportados de la célula intestinal, es decir, del enterocito hacia la sangre. Los aminoácidos son el sustrato más importante del metabolismo del nitrógeno. Una vez que tenemos aminoácidos en el interior del cuerpo, ¿sí? Estos van a ser utilizados para producir nuestras propias proteínas o las propias proteínas del organismo. Vamos a producir también de ellos bases purinas y pirimidinas, péptidos y hormonas. Sus esqueletos carbonados también se pueden oxidar para liberar energía a través de la ruta de la gluconeogénesis. Los aminoácidos los podemos encontrar en el cuerpo de los animales en reservas, en pozas, y esas pozas o reservas las vamos a tener principalmente en la sangre, en las proteínas plasmáticas, en los tejidos propiamente hablando del músculo y también del hígado. El equilibrio nitrogenado, ¿sí? El balance nitrogenado, tiene que permanecer constante, debe permanecer en equilibrio y este se debe mantener por medio de la entrada y de la salida de aminoácidos en el cuerpo. Me refiero al balance nitrogenado. La misma cantidad de nitrógeno que entra al cuerpo debe ser la misma cantidad de nitrógeno que sale, siempre y cuando estamos hablando de un animal o de un paciente, de un organismo que ya está completamente formado en sus estructuras. Si tenemos un balance nitrogenado positivo, recuerden que retenemos nitrógeno y muy probablemente se encuentra ese organismo en crecimiento. Y si tenemos un balance nitrogenado negativo, muy probablemente ese paciente, ese animalito esté enfermo o ya esté en un estado de senectud. A lo que quiero llegar ahorita es que así como se utilizan los aminoácidos para la síntesis de proteínas, también tenemos que catabolizar a los aminoácidos y vamos a revisar en esta clase qué pasa con ellos y hacia dónde van y cómo se utilizan. Resulta ser que desde el pool, la poza, las reservas propiamente de proteínas, los aminoácidos son llamados hacia sus diferentes destinos metabólicos, es decir, son llevados a participar propiamente en procesos de nutrición por medio de la síntesis de proteínas, ya lo comentamos, son los sustratos de la síntesis de proteínas. ¿Sí? Vamos a sintetizar también compuestos nitrogenados no proteicos, como las bases nitrogenadas para los ácidos nucleicos. También sus esqueletos carbonados se pueden utilizar para sintetizar glucosa por medio de la gluconeogénesis y obviamente también podemos degradarlos para la producción de energía. El valor principal de los aminoácidos reside en el aporte de la estructura molecular para la síntesis de los aminoácidos propios, o mejor dicho, para las propias estructuras del organismo. Recuerden que el valor biológico de una proteína tiene que ver con la concentración de aminoácidos esenciales que tiene y el porcentaje de digestibilidad de dicha proteína. Para poder decir que una proteína realmente tiene un alto valor biológico, tenemos que sumar estas dos características. Debe poseer la mayor cantidad de aminoácidos esenciales dependiendo de la especie a la cual yo quiero alimentar con esa fuente proteica y que esa especie animal también
tenga una capacidad para romper y digerir dicha fuente de proteína. Es decir, que la proteína tenga un alto grado o porcentaje de digestibilidad. Como les comentaba, los aminoácidos también son utilizados para la construcción de compuestos nitrogenados. Estos compuestos nitrogenados no son proteínas como tal, pero sí tienen dentro de su estructura el elemento nitrógeno. Por eso se conocen como compuestos nitrogenados. Estos compuestos nitrogenados nos referimos a bases nitrogenadas de ácidos nucleicos como ARN, ADN y también los fosfolípidos porque tenemos aminoalcoholes. Hormonas derivadas de aminoácidos como la epinefrina, la tiroxina y la serotonina. Quiere decir esto que vamos a tomar al aminoácido y la estructura propiamente del aminoácido y lo vamos a utilizar para la síntesis de estas hormonas derivadas de aminoácidos. También vamos a formar hormonas de tipo peptídicas como el glucagón, la adrenocorticotropina o la oxitocina. También la insulina es una hormona de tipo peptídica. También vamos a construir neurotransmisores como la dopamina, neuropéptidos como las endorfinas y los factores liberadores, las porfirinas como el grupo M, pigmentos como la melanina y también minas vasoactivas como la histamina y otras minas. Recordemos por favor que la gluconeogénesis es la síntesis de glucosa que se da en el hígado y que los sustratos en los cuales se ocupan son diferentes a los carbohidratos. Por lo tanto, los aminoácidos, ¿sí?, son parte de los sustratos que se pueden utilizar para la construcción de glucosa a través de la gluconeogénesis. Existen dos grupos de aminoácidos, los aminoácidos que se les conoce como glucogénicos, que pueden ser utilizados como sustrato para la gluconeogénesis, y algunos aminoácidos que se le conocen con el nombre de cetogénicos, y son aminoácidos que cuando los transformamos, lo que vamos a obtener como producto es acetilcoenzima A y vamos a verlos un poquito más adelante. Bien, resulta ser que los aminoácidos aportan prácticamente todo su esqueleto carbonado para que se incorpore a la síntesis de glucosa a través de la gluconeogénesis. Pero para que un aminoácido pueda entrar como sustrato a la gluconeogénesis, debe de perder el grupo amino y dejar libre la cadena de carbonos bajo la forma de un cetoácido. Posteriormente, ese esqueleto de carbonos se va a oxidar y va a entrar al ciclo de Krebs. Recuerden que a través del ciclo de Krebs se pueden quemar esos carbonos, esos esqueletos carbonados, pero también pueden ser utilizados porque recuerden que la gluconeogénesis toma un pedacito del ciclo de Krebs o parte importante del ciclo de Krebs precisamente para poder formar nueva glucosa. Entonces vamos a ver que tenemos que quitar el nitrógeno de ese aminoácido y que quede solamente un cetoácido. Posteriormente, ese nitrógeno lo vamos a eliminar del cuerpo a través de una ruta que se conoce como ciclo de la urea. Entonces, recapitulando, para poder degradar a los aminoácidos, ¿sí?, primero lo que tenemos que hacer es degradar proteínas.
Y la manera de degradar proteínas es rompiendo las proteínas por medio de proteasas. Las proteasas lo que hacen es romper los enlaces peptídicos y entonces van a separar a la cadena, van a separar al polipéptido en sus unidades, que en este caso son los aminoácidos. Posteriormente, los aminoácidos, vamos primero a ver que tenemos que suprimir o quitar el grupo amino, eliminar propiamente el nitrógeno y luego eliminamos u oxidamos la cadena de carbonos. Hay dos procesos por los cuales se puede suprimir el grupo amino de los aminoácidos. Un primer paso que sería la transaminación y un segundo paso que sería la desaminación oxidativa. La principal característica que tiene la reacción de transaminación es que es una reacción reversible. Las enzimas responsables se les conoce como transaminasas. Vamos a encontrar transaminasas tanto en el citosol como en la mitocondria. La transferencia del grupo amino se hace de un aminoácido hacia un cetoácido. Se forma un nuevo aminoácido y un nuevo cetoácido. Quiere decir que en este proceso el grupo amino como tal no se elimina. Revisemos la reacción de transaminación. Aquí tenemos un aminoácido, ¿sí? Aquí lo tienen. Recordemos que la principal característica estructural de los aminoácidos es que tienen un grupo funcional amino, aquí está, y un grupo funcional ácido, por eso se le conoce con el nombre de aminoácido. Cuando a un aminoácido le quitamos el grupo funcional amino, nos va a quedar una estructura como esta, que se conoce con el nombre de cetoácido. ¿Qué es lo que sucede con la transaminación? Resulta ser que el grupo funcional amino se lo voy a pasar de un aminoácido a un cetoácido. Fíjense de favor, aquí está el aminoácido, ¿sí? Aquí está el grupo funcional amino, pero aquí tengo un cetoácido. Se llama alfa-cetoglutarato. Cuando yo uno, aquí tengo dos sustratos, cuidado, sustrato número 1, aminoácido, sustrato número 2, el alfa-cetoglutarato, que es un cetoácido. Si se dan cuenta, no tiene en su estructura el amino, no tiene el nitrógeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues este aminoácido lo vamos a transformar en un cetoácido. Si se dan cuenta, ya no tiene grupo funcional amino y este alfa-cetoglutarato lo vamos a transformar en glutamato. Aquí lo tienen, ¿de acuerdo? Y si se dan cuenta, aquí está el grupo funcional amino. Quiere decir que el alfa-cetoglutarato, que es un cetoácido, lo vamos a transformar en un aminoácido, que es el ácido glutámico o también llamado glutamato, y aquí tienen el grupo funcional amino. Formamos un nuevo aminoácido y liberamos el cetoácido. En cuanto a la desaminación oxidativa, es una reacción donde vamos a liberar al ion amonio. La enzima es de la glutamato deshidrogenasa y vamos a ver que podemos en un momento dado primero hacer una transaminación y después viene la desaminación con el objetivo de eliminar definitivamente el ion amonio o el nitrógeno del cuerpo. Vamos a revisarla de favor, miren. Vamos a repetir la transaminación. Fíjense por favor, tengo aquí al aminoácido, ¿sí? Que
voy a transformarlo en un cetoácido y el grupo funcional amino de este aminoácido se lo voy a regalar al alfa-cetoglutarato, que es el cetoácido, para formar un aminoácido llamado glutamato. Recuérdense que este es denme oportunidad de que no me da, es un aminoácido, ¿sí? El glutamato es un aminoácido. Entonces, trasladamos el grupo funcional amino de este aminoácido a este alfa-cetoglutarato, que es un cetoácido, para formar este aminoácido. Y entonces este cetoácido ya puede entrar a la gluconeogénesis, ¿sí? Esta cadena de carbonos ya puede ser utilizada para la producción de glucosa. Ahora, ¿qué va a pasar con este glutamato? Bueno, pues vamos a quitarle el grupo funcional amino y lo que hacemos es una desaminación oxidativa. La transaminación es reversible, pero la desaminación oxidativa no es reversible. ¿Qué hacemos con el glutamato? Vamos a quitarle el grupo funcional amino y entonces lo que hacemos es recuperar al alfa-cetoglutarato. Posteriormente, este grupo funcional amino, que este N4 se le conoce con el nombre de amoníaco, no se escribe muy bien, pero vamos a ver si lo logro escribir aquí abajo. Bueno, se le conoce con el nombre de amoníaco, va a entrar a el ciclo de la urea en forma de carbamoil fosfato. Lo vamos a revisar. Este grupo funcional amino, que en realidad queda libre como amoníaco, se va después a convertir en una molécula no tóxica, que es precisamente la urea, porque el amoníaco es una molécula altamente tóxica y no puede andar entre las células libremente. Hay diversas formas de eliminar el grupo amino, es decir, el nitrógeno del grupo amino. Podemos formar glutamina, ¿sí? El amonio libre realmente es muy tóxico, les comentaba, el amoníaco, el amonio libre es muy tóxico para las células y una reacción que interviene es el ácido glutámico y el ATP para formar glutamina, es decir, vamos a desintoxicar a las células. También podemos eliminar el nitrógeno por medio de la formación de creatinina. La creatinina es un producto final del metabolismo celular, en particular del músculo, porque la creatinina interviene en la contracción muscular y se sintetiza a partir de glicina, arginina y metionina. La creatinina se puede eliminar por medio de la orina y la podemos identificar como un metabolito circulante por medio de una prueba de una química sanguínea. La urea también es otra forma de eliminar el grupo N, el nitrógeno propiamente del grupo amonio, ¿sí? Y resulta ser que ni el amoníaco y el amonio son muy tóxicos, pero la urea no es tan tóxica, ¿sí? Así, de esta manera, el amoníaco y el amonio ya no son tóxicos, sino son transformados en urea y la urea es excretada a través de la orina. Una química sanguínea puede perfectamente detectarnos los niveles de urea y creatinina, que siempre deben de mantenerse en parámetros estrictos, en parámetros cerraditos, para no tener un exceso de urea y creatinina. Cuando tenemos un paciente que tiene valores elevados de urea y creatinina en sangre, podemos pensar en algún tipo de anormalidad o patología. Revisemos por favor el ciclo de la urea, ¿sí? Como su nombre lo indica, vamos a sintetizar urea. El ciclo de la urea también se le conoce con el nombre del ciclo de ornitina. El sustrato es amonio
es amonio. Realmente lo que se libera, lo que les trataba de comentar en la diapositiva anterior, lo que realmente se libera es amoníaco, NH3, pero se ioniza para formar NH4, que es amonio. Y a partir del amonio vamos a sintetizar carbamoil fosfato, y así como tal, como carbamoil fosfato, ya entra propiamente a las reacciones del ciclo de la urea. El producto de la ruta, como su nombre lo indica, bueno, es urea, y el órgano donde se realiza es una ruta netamente hepática. Se realiza en el hígado, principalmente en las células periportales. La ubicación celular la vamos a encontrar a unas reacciones en la mitocondria, las primeras reacciones en la mitocondria, pero también vamos a encontrar otras reacciones propiamente en el citosol. La enzima control de la ruta es la carbamoil fosfato sintasa 1, que es realmente la que va a transformar el amonio en carbamoil fosfato para que el carbamoil como tal ya entre a la ruta. El tipo de control es principalmente tipo alostérico por concentración del glutamato. ¿A qué me quiero referir a este sentido? Cuando tenemos, por ejemplo, mucho glutamato, tenemos que empezar a eliminar el glutamato. Por lo tanto, el tipo de control lo podemos ver tanto a corto como a largo plazo. Si hablamos de un control a corto plazo, es por ejemplo una comida muy rica en proteínas, altamente rica en proteínas, que no necesitamos todo ese nitrógeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues todo ese exceso de nitrógeno se va a eliminar, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, a largo plazo, en un caso de desnutrición severa que nos puede llevar a una inanición, a una pérdida importante de masa muscular, entonces todo ese exceso de nitrógeno, de la utilización de los aminoácidos para la síntesis de glucosa, todo ese nitrógeno lo vamos a eliminar. Por lo tanto, el exceso de glutamato por un exceso de aminoácidos que no deberían de estar ahí, nos va a dar ese control a corto y largo plazo. Se activa la enzima cuando tenemos un exceso de glutamato. Por lo tanto, hay un exceso también de transaminación y desaminación oxidativa. Se aceleran los procesos de transaminación y desaminación. Como les comentaba, vamos a encontrar reacciones propiamente en el citosol, pero también vamos a encontrar reacciones en la mitocondria. Vamos, por favor, a revisar la ruta. En este mapa van a ver que tenemos ya unidas las diversas reacciones que hemos estado revisando. Aquí, vean, tengo al aminoácido que lo voy a transaminar para formar un cetoácido. Y aquí tengo al alfa-cetoglutarato para formar al glutamato. Primer punto, transaminación. Después viene la desaminación oxidativa, donde recupero al alfa-cetoglutarato y voy a eliminar amoníaco. Realmente aquí, como les comentaba, lo correcto es que realmente se libera amoníaco, NH3, pero el amoníaco en presencia del agua y en la célula se va a ionizar a NH4, a amonio, ¿de acuerdo? Se va a ionizar en forma de amonio. Entonces, la desaminación lo que hace es meter agua, ocupamos un NAD oxidado que sale reducido y entonces vamos a recuperar al alfa-cetoglutarato para que se pueda volver a dar la desaminación, ¿sí? Y el glutamato lo transformamos en alfa-cetoglutarato y eliminamos el grupo amino. Este es un primer grupo amino porque vamos a ver que la urea tiene 2 nitrógenos. Déjenme borrar aquí. Continuando con las reacciones, vean
Aquí tenemos al dióxido de carbono y al amonio que los vamos a juntar. Va a haber un gasto de energía, está entrando agua y aquí era lo que les comentaba de la reacción control. La reacción control, la síntesis de carbamoil fosfato. Aquí lo tienen, la síntesis de carbamoil fosfato. Una vez que ya tenemos el carbamoil fosfato, vamos a iniciar propiamente el ciclo de la urea, ¿sí? Aunque en algunos libros, como en este caso mencionan que esta sería la primera reacción del ciclo, la síntesis de carbamoil. Otros libros mencionan que es un paso previo. Como ustedes lo quieran mencionar, no hay problema. Sin embargo, yo puedo comentarles que al igual o algo similar al ciclo de Krebs, la primera reacción del ciclo propiamente de la urea es la unión de la ornitina más el carbamoil fosfato para formar citrulina. Primera reacción propiamente dicha del ciclo de la urea. El sustrato, como se los comentaba, carbamoil fosfato, que se une a la ornitina para formar citrulina. Primera reacción del ciclo de la urea. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, la citrulina va a salir de la mitocondria hacia el citosol. La citrulina sale de la mitocondria hacia el citosol y entonces la citrulina se va a unir al aspartato para formar arginino succinato. Arginino succinato, hay un gasto de energía, aquí lo tienen, ahí se gasta el ATP y aquí por medio del aspartato entra el segundo nitrógeno que forma a la urea. Recapitulando, aquí con este amonio entra el primer nitrógeno y el segundo nitrógeno entra al unir el aspartato. Vamos a revisar siguiente reacción. Ya estamos en citosol y entonces el arginino succinato se va a romper para formar arginina y fumarato. Arginina y fumarato. Este fumarato lo podemos transformar en malato y a su vez en oxaloacetato. Vean cómo aquí estamos obteniendo NADs reducidos que se pueden ir a la cadena de transporte de electrones. Aquí podemos unir al glutamato con el oxaloacetato para volver a formar un alfa-cetoglutarato y tener otro aspartato. Ojo, esto ya es una transaminación de tipo citosólica, ¿sí? Esta de acá es realmente entre citosólica y aquí mitocondrial, pero vamos a ver que también existen transaminasas mitocondriales. Regresamos a esta reacción. Fíjense, repito, tengo el arginino succinato que lo rompo a fumarato y a arginina. Entra agua, aquí estamos hidratando a la arginina y por medio de la hidratación de la arginina se libera la molécula de urea. Y chequen por favor cómo la molécula de urea tiene en su estructura 1 y 2 aminos, 2 nitrógenos que provienen de 1 y 2 aminos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Se recupera la ornitina. Como buen ciclo, la molécula que se regenera es la ornitina y la ornitina entra de nueva cuenta a la mitocondria para que el ciclo comience de nuevo. Y ahora sí, la urea que es liberada a la sangre es filtrada por el riñón para ser excretada en la orina. De este lado vamos a comentar
que el ciclo de la urea tiene una relación directa con el ciclo de Krebs. Si ustedes se dan cuenta, fíjense aquí por favor, cómo el oxaloacetato lo podemos transformar en aspartato y el aspartato entra al ciclo de Krebs. En esta reacción, al ciclo de la urea. Recapitulo, el oxaloacetato lo podemos transformar en aspartato y este aspartato entra al ciclo de la urea. Me refiero a este aspartato, ¿ok? Y este, a su vez, cuando entra, hace reacción como sustrato y se produce fumarato. Aquí lo tienen, véanlo, aquí está. Y este fumarato puede regresar al ciclo de Krebs. El fumarato lo podemos transformar en malato, que también puede entrar al ciclo de Krebs, y este malato lo podemos transformar en oxaloacetato, que también forma parte del ciclo de Krebs. Lo que quiero comentar es que ambos ciclos están fuertemente enlazados por los metabolitos intermediarios que participan en uno y en el otro. Y recuerden que estos ciclos están fuertemente activos en lo que es la matriz mitocondrial. Y recuerden también que este pedacito que se lleva a cabo propiamente en citosol, podemos encontrar tanto el fumarato como el malato como el oxaloacetato también en el citosol y van a regresar a la mitocondria para poder participar en el ciclo de Krebs. ¿Cómo incorporamos estos aminoácidos al ciclo de Krebs para eliminar o en su momento utilizar la cadena de carbonos? Como les comentaba hace unos minutos, resulta ser que tenemos diversos aminoácidos que van a entrar precisamente al ciclo de Krebs para poder llevar a cabo la gluconeogénesis. Son las entradas de los aminoácidos a el ciclo de Krebs para que su esqueleto de carbonos nos sirva como sustrato para la creación de glucosa por gluconeogénesis. Les presento a las dos familias, a los dos grandes grupos de aminoácidos. Por un lado, tenemos estos aminoácidos de color amarillo como isoleucina, leucina y triptófano. Estos de acá, leucina, lisina, fenilalanina, triptófano y tirosina, que nos van a producir la categoría de ellos, ¿sí? Acetoacetilcoenzima A y acetilcoenzima A. Recuerden, por favor, que el acetoacetilcoenzima A es un paso intermediario para la formación de cuerpos cetónicos. Por eso es que estos aminoácidos de color amarillo se les conoce con el nombre de aminoácidos cetogénicos, porque el principal producto de su degradación, de la utilización de su esqueleto, es precisamente producir acetilcoenzima A o acetoacetilcoenzima A. También vamos a encontrar el otro grupo de aminoácidos y les presento a los aminoácidos glucogénicos. Alalina, cisteína, glicina, serina, treonina y triptófano, su esqueleto nos va a servir para producir piruvato. Asparagina y aspartato, su esqueleto nos va a producir oxaloacetato. ¿A qué me refiero? Que si yo transamino estos aminoácidos, el cetoácido que voy a estar produciendo es oxaloacetato. El de aspartato, fenilalanina y tirosina, fumarato. Isoleucina, metionina, treonina y valina, succinilcoenzima A. Arginina, glutamato, glutamina, histidina y prolina, lo que vamos a producir es alfa-cetoglutarato.
Y todos estos aminoácidos, todos estos esqueletos de carbonos nos van a servir para producir a través de la gluconeogénesis fosfoenolpiruvato y de ahí a producir glucosa, ¿sí? Recapitulo, los aminoácidos se dividen en dos grandes familias dependiendo de los productos que podemos obtener de su esqueleto de carbonos. Por un lado, los aminoácidos cetogénicos, donde vamos a estar produciendo principalmente acetilcoenzima A y acetoacetilcoenzima A. Por el otro lado, la familia o el grupo de los aminoácidos glucogénicos, donde los intermediarios anfibólicos van a ser alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima A, fumarato, oxaloacetato y piruvato, para que con este pedacito del ciclo de Krebs entremos a gluconeogénesis con la producción intermediaria de fosfoenolpiruvato y posteriormente la construcción de nueva glucosa o de glucosa de sustratos que no son carbohidratos.